Muy bien, vamos a entrar de lleno con el tema del día de hoy. Te presentamos una serie de información y gráficos sobre el VIH a nivel mundial y en nuestro país. Y agradezco se encuentre ya con nosotros aquí en el estudio de Código Salud la doctora Ami Peralta. Ami Peralta es infectóloga y viene a platicar precisamente de este tema con nosotros. Ami, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por estar en Código Salud. Gracias por la invitación. Mira, dábamos unos datos muy interesantes que nos llaman mucho la atención. Más de 30 y tantos millones de personas infectadas a nivel mundial, que, bueno, son datos que da la Organización Mundial de la Salud. Y nos pusimos a investigar, el equipo de investigación de Código Salud, y todos los días en México, entre 39 y 40 personas son diagnosticadas o se infectan con VIH. ¿Hay alguna diferencia entrada? ¿VIH es lo mismo que SIDA? No. El ser portador de la infección únicamente dice que tuvieron contagio de la enfermedad con la entrada del virus y como todos sabemos el virus baja las defensas, exclusivamente unas defensas que se llaman linfocitos T CD4. El nivel normal es alrededor de 700 a 1200. Ajá. Esto es lo que maneja una persona sin la infección. Con el paso de los años, estos linfocitos se van perdiendo. Esto no es súbito, no es que en el momento de la infección presenten la caída súbita de los linfocitos CD4, sino este es un proceso lento que lleva alrededor de 7 a 10 años en lo que un paciente progresa a SIDA. ¿Por qué da esta diferencia tan abismal en cuanto al tiempo de que se presente la enfermedad? ¿Por qué pasa tantos años? Bueno, es una enfermedad que tiene un estado latente. Una vez que se adquiere la infección, los pacientes pueden llegar a tener ciertos síntomas. Ajá. Y estos síntomas llegan a durar entre 3 semanas hasta máximo 1, 2, 3 meses. Y en ese transcurso el paciente súbitamente mejora. Hay pacientes que no acuden al médico o acuden a un médico y no presenta la sospecha clínica de la enfermedad. Se le hacen incluso a veces pruebas en las que puede salir negativo, porque no todas las pruebas son eficaces para el diagnóstico en etapa temprana. Entonces el paciente pues pasa un periodo de latencia, es decir, asintomático de 7 a 10 años. En ese tiempo va cayendo los CD4 hasta que alcanzan una línea que nos habla de inmunosupresión, hasta que el estado inmunológico ya no es suficiente para mantener este nivel, que esta línea es 200 CD4. Por abajo de 200 CD4 los pacientes se considera que se encuentran en etapa de SIDA. Vaya, esta información que tú nos estás compartiendo son los datos que ustedes tienen como especialistas, sí, para determinar si una persona, digamos, tiene el virus, ¿no? O es portadora del virus. Pero una persona común y corriente ni se entera, ¿verdad? No. De entrada, vamos creo que a dejar claro cómo nos contagiamos de VIH. Bien, existen varios mecanismos de transmisión de la enfermedad. Evidentemente requiere un contacto muy íntimo, el que en esta época lleva mucho tiempo, más bien utiliza el mayor porcentaje de los casos infectados, es la vía sexual, ¿no? El contagio por vía sexual, el no uso de condón obviamente es lo que incrementa riesgo, el tener enfermedades, otro tipo de enfermedades de transmisión sexual, inflamación, una simple vaginosis favorece el riesgo de transmisión. Otro mecanismo de transmisión es de madre-hijo. Una mujer que está infectada y que no está controlada, esto es importante que lo sepan, el tratamiento antirretroviral no solamente previene la progresión a SIDA, sino el contagiar a otras personas. Incluso hay niños que han nacido sanos de madres con VIH. Entonces, creo que nos estás dejando muy claro, doctora, que para que una persona llegue al SIDA, primero es por VIH, sí, digamos, es la evolución del virus, por decirlo de alguna manera, que pasa todo este tiempo que tú ya nos comentas para llegar propiamente a la enfermedad de SIDA. Una persona entonces que es transmisora, que nada más es portadora del VIH, ¿no puede llegar necesariamente a tener SIDA? Generalmente se estima que un 90% de los pacientes, 95% van a progresar, entre 80 y 85% progresan normalmente a SIDA. Hay un 10% que progresa más rápido y el otro progresa lentamente. ¿Sí? Hay un porcentaje mínimo que se llaman elite controllers, que es más o menos el 1% de los pacientes que no progresan o que se mantienen con la enfermedad controlada a pesar de no estar con tratamiento.
pero generalmente un 95-99%. Que es muy alto, definitivamente, doctor. Así, ¿Te parece duda. que veamos, que compartamos nuevamente con la gente que nos está viendo en estos momentos en la transmisión de Facebook Live, a través también de la señal del Heraldo Televisión, a través de Twitter e Instagram? Presentamos una serie de datos al principio. Okay. ¿Qué te parece si los volvemos a ver, Sí. checamos la información y la compartimos contigo, Sí. sobre todo para que nos aterrice muy bien la idea de lo que estamos platicando el día de hoy, este lunes, en el programa número 7 de Código Salud, cómo es vivir con VIH. Corre ya de una vez los gráficos para platicar de ellos. Bien, el primer gráfico, cada año aumentan de 13% a 17%. Y esto tiene que ver, ¿por qué? Porque no hay una cultura de la prevención. No hay cultura de la prevención, no hay sospecha y además es una enfermedad que produce discriminación. Obviamente las personas que pueden sospechar que tienen la enfermedad no se hacen la prueba porque además hay muchas barreras en los sistemas de salud que permiten que un paciente tenga acceso a la prueba efectiva, pronta. Y en parte también sí podría tener que ver que no hay suficiente sospecha clínica por parte de los médicos. Y cuando no hay suficiente sospecha clínica es porque no hay los suficientes parámetros para identificarla o los síntomas no son tan visibles al principio. En inicio la enfermedad se puede confundir con un cuadro de influenza. Por ejemplo, de entrada. Sí, con un cuadro diarreico agudo. Un síndrome mononucleósico le llamamos, que lo pueden causar muchos virus, entre ellos el de citomegalovirus, Epstein-Barr, VIH. Incluso un cuadro tipo influenza también puede suceder. Entonces, clínicamente es difícil la sospecha. Además, los métodos de diagnóstico con los que contamos actualmente no permiten identificar la enfermedad en los primeros 10 días, por ejemplo, de la infección. ¿Y quién se va a enterar en los primeros 10 días de entrada? Ya nos comentabas que difícilmente existe este diagnóstico oportuno, primero porque se confunde y segundo porque tiene que pasar un periodo importante de tiempo para poder diagnosticarlo de manera certera. ¿En qué momento del trayecto del virus dentro del organismo de la persona comienza a dar el primer o los primeros síntomas y estos cuáles son? Bueno, una vez que se adquiere la infección, pasa un periodo asintomático y en un transcurso de aproximadamente 3 a 6 meses pueden presentar el síndrome retroviral agudo, que es justo este que se puede parecer a un síndrome mononucleósico, síndrome de influenza-like. Posteriormente pasa todo este periodo de latencia, que es completamente asintomático, y a partir de los 5, 7 o hasta 10 años, en algunos casos, los pacientes pueden empezar a tener infecciones recurrentes, infecciones bacterianas recurrentes, herpes zóster, ¿sí? Que estas enfermedades no en todos los casos se asocian a VIH, ¿no? Habemos personas que estamos predispuestos a tener o que nos exponemos demasiado a infecciones bacterianas. Vaya, es cuando decimos que nos bajan las defensas. Exactamente. Y ya en etapas muy avanzadas se pueden presentar otros síntomas más graves, como neumonía, sarcoma de Kaposi, candidiasis oral, pero ya eso nos habla de que está en una etapa avanzada, ¿no? La pérdida de peso, diarrea crónica, que dura más de un mes de evolución, linfadenopatías, que son ganglios en el cuello, en las axilas, infecciones vaginales. Pero esto ya nos estás hablando, ya nos das la referencia de cuando la evolución es ya avanzada, prolongada, ya muy avanzada el desarrollo precisamente del virus en el organismo humano. Durante la etapa de latencia, esto es lo que caracteriza las etapas de latencia, es asintomático. Asintomático. Bien, vamos a ver el siguiente gráfico precisamente para seguir conociendo más a detalle lo que significa el VIH-Sida, porque el tema que estamos trabajando este día en Código Salud es cómo se vive, cómo es vivir con VIH-Sida. Corre el siguiente gráfico. Los jóvenes menores de 25 años son los más propensos a infectarse. ¿Por qué? Por el no uso de condón. Básicamente, es la prevención. O sea, cualquier persona se puede infectar. Yo creo que hay que hacer, digamos, un énfasis específico en este gráfico, porque la enfermedad no significa nada más personas menores de 25 años. No. Son los más propensos porque no utilizan métodos preventivos, métodos que no permitan el acceso o el contagio directo, ¿no? Exactamente. Hay un mito con el uso del condón, todavía el señalamiento social de un joven que va a la farmacia a comprar condones
ni siquiera se les puede utilizar la palabra condón, ¿no? Generalmente decimos el preservativo. El preservativo como para que no se oiga feo. Ajá, o no nos dé pena comprar. Exactamente. Pero hay otros grupos que están expuestos, o sea, que no usan condón. ¿Quiénes son? Las mujeres, amas de casa, que no usan condón, obviamente, con su esposo, ¿no? Personas ya de edad adulta extrema, que ya no tienen miedo de embarazarse. Básicamente el miedo en la exposición sexual sin condón no es para adquirir enfermedades de transmisión sexual, sino del embarazo, ¿no? Obviamente quitando este riesgo de embarazo, el paciente ya no lo va a usar. Claro, vamos al siguiente gráfico para seguir hablando del tema de cómo es vivir con VIH. Medios de transmisión, la vía sexual es la categoría más alta en transmisión, eso ya nos lo comentaste hace unos cuantos minutos, que definitivamente es como la más importante. ¿Hay otras vías de transmisión? Claro. ¿Cuáles son? La transfusión sanguínea. Afortunadamente se realizan las pruebas de screening a todo donador para antes de tomar la muestra, ¿no? Otro mecanismo de transmisión es el materno-fetal y las punciones, el uso de punzocortantes, incluyendo el uso de drogas intravenosas, ¿no? Que generalmente se comparten en grupos. Un gran mito que también ya se ha derrumbado y que, por cierto, se comentó durante mucho tiempo, es que se inició como una enfermedad en los años 80, ¿recuerdas? Que se hablaba demasiado sobre que era una enfermedad exclusiva de la comunidad homosexual. Definitivamente esto ha cambiado, no es necesariamente así. ¿Qué hay de este asunto? No, en realidad existe un porcentaje muy alto de mujeres o de personas que les llamamos HCM, hombres que tienen sexo con mujeres, que tienen la enfermedad. Incluso el ser bisexual, o sea, tener contacto con hombres o con mujeres también incrementa el riesgo. Los hombres que tienen sexo con hombres ocupan más o menos un 60-70% de los casos. En este caso sí, vaya, digamos que hay un porcentaje elevado, pero es una enfermedad que no discrimina, es una enfermedad que le puede dar a cualquier persona. No, y no tiene que ver con los hábitos sexuales. Muchas personas consideran que puede tratarse de una persona promiscua y en realidad con una sola vez que se expongan con la persona con virus alto, es suficiente. ¿Es suficiente? Sí. O sea, hay personas que dicen, bueno, la libré, a lo mejor tuve varias relaciones sexuales, incluso varias relaciones sexuales sin protección y no pasó absolutamente nada. Bueno, a lo mejor tuvo suerte. A lo mejor. Pero en un encuentro sexual, Ami, ¿te puedes contagiar de VIH? Sí, claro, hay muchos factores que pueden favorecer el incremento. Uno, tiene que ver la viremia de la persona que porta el VIH. No es lo mismo si esta persona tiene VIH y se encuentra en tratamiento antirretroviral efectivo, con supresión virológica en la cual no puede transmitir la enfermedad. Sin embargo, si esta persona desconoce su diagnóstico o no se toma el medicamento, tiene alta carga viral, es decir, tiene virus excretando en todos sus fluidos, ¿no? Obviamente el contacto sexual vía anal es más, se considera un poco más traumático. Y no por la agresividad del contacto sexual, sino porque la vagina tiene un epitelio que la protege contra el roce del pene, ¿no? Cosa que no ocurre en el contacto anal. Entonces, obviamente, ellos que tienen sangrado durante el contacto sexual no solo son hombres, hay incluso mujeres que tienen sexo anal, ¿no? Y tienen mayor riesgo de adquirir la enfermedad. Otro factor son las infecciones locales. Obviamente, si hay inflamación local, va a haber mayor presencia de vasos sanguíneos, factores inmunológicos, células de la inflamación, que además son justo las que se pueden infectar. ¿Cómo es vivir con VIH? Y con esto me refiero a los tratamientos que ya se tienen a nivel mundial, los tratamientos que se tienen en nuestro país. Es decir, con el avance tecnológico y científico, con los retrovirales, con los medicamentos que ya se utilizan, una persona detectada con VIH puede hacer su vida normal, tiene ciertas limitantes. ¿Cómo es? Pues la única limitante es tomarse el medicamento, ¿no?
Y es de por vida. Sí, es de por vida. Es de por vida. Hasta ahorita solo hay 2 casos curados a nivel mundial. El resto de los casos pues tienen que tomarse el medicamento, se llama cura funcional. Ellos son portadores de la enfermedad, pero tienen que estarse tomando el medicamento para mantenerse en su presión virológica. Una vez que el paciente abandona el tratamiento, pues obviamente vuelve a subir la carga viral y vuelven a bajar las defensas. Y la gran ventaja es que ha desarrollado la ciencia un avance tan importante que ahora cada vez son menos medicamentos, menos pastillas que hace 10, 15, 20 años. Claro, ahora se utilizan mucho las monopíldoras, en las cuales se toman una sola tableta al día. Y con eso. Y no tiene restricción, algunos ya no tienen restricción de dieta, de alcohol, ¿no? Entendemos que es una persona que tiene que hacer una vida social, que tiene que salir a fiestas, en Navidad tiene que Claro, brindar. no tiene por qué limitarse en sus actividades. Limitarse. En este aspecto también surgen muchas dudas, Sam. Una pareja, una persona con VIH puede tener relaciones con su pareja sin que la contagie. Sí, siempre que esté indetectable pueden tener contacto sexual con una pareja. Siempre para recomendar que tengan contacto sexual sin protección, pues se debe garantizar que es una pareja estable, por lo menos que tengan 2 años, que tengan, que garanticen fidelidad mutua, ¿no? Que eso es un poco complicado, y que no tengan enfermedades de otro tipo, ¿no? Recuerden que no es la única enfermedad que se puede adquirir, también hay hepatitis B, hepatitis C, que junto con VIH incrementan el riesgo de cáncer. Hay virus de papiloma humano que también junto con VIH incrementa el riesgo de cáncer comparado con la población normal. Y nos están preguntando en redes sociales VIH, si se tiene uno que hacer y cada cuánto se tiene uno que hacer algún estudio, algún análisis para determinar o detectar si una persona padece VIH. Se recomienda, dependiendo los factores de riesgo. Se recomienda una vez al año, dependiendo los factores de riesgo. Hay personas que tienen por su profesión, por su trabajo, o que tienen múltiples parejas sexuales, se recomienda que se realicen la prueba cada 3 o 6 meses. 3 a 6 meses. Sí. Y la gente lo está haciendo, la experiencia No. te dice que no, eso es lo que hace falta. Insisto, nos hace todavía mucha falta la cultura de la prevención en México. Desgraciadamente. Yo creo que lo primero es quitar el estigma sobre la enfermedad, de entrada. Que las personas pierdan el miedo a ser rechazados si se les diagnostica la enfermedad o ser portadores del virus. Y una vez que pierdan ese miedo y que pierdan el estigma, que no los corran de su casa, ¿no? Va a existir un poco de más. Es que hay demasiada desinformación, hay mucha ignorancia en el tema, incluso hay gente que dice que de tocar a la otra persona te contagias. O sea, y todavía en la actualidad hay gente que piensa estrictamente eso. Hay que cambiar esas barreras, derrumbar todos esos estigmas precisamente para no caer en la discriminación, pero sobre todo en la desinformación. Claro. Ami, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el estudio de Código Salud. ¿Cómo te localizamos o seguimos en redes sociales? Me pueden localizar por mi correo electrónico, es ami.peralta@cieni, es como una 100 con una i latina al final, .org.mx. Fabuloso. Ami, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Código Salud.